Bueno, buenos días, Patti Buenos días, Sánchez. Hoy buenos días. estamos con una coach de coaches y yo estoy muy entusiasmada en hablar con ella sobre este tema, ¿no? Que me parece apasionante, que no conozco lo Mm, suficientemente bien, pero creo que hay muchísimas mujeres que están esperando esta entrevista. Porque además, Patti, que ya hablaremos en el transcurso de la entrevista de ti, cómo llegaste a ujú. ser coach, pero tú acompañas a coaches a tomar acción y convertir su pasión en un negocio sostenible sin morir en el intento, que esa parte me Exacto. gusta mucho, ¿no? Patti va además a dictar un mastermind solo Mm, para nuestras consultoras visionarias, ¿no? Y centrado ese mastermind en cómo trabajar sus objetivos, sus retos profesionales en equipo, ¿no? Pero ujú. antes de comenzar a hablar sobre todo esto, bueno, yo desde afuera, ¿no? Y yo creo que todas estaremos de acuerdo, ¿no? Hay un boom de coaches y todo el mundo quiere ser coach, todo el mundo es coach, ¿no? Pero yo supongo, ¿no? Que debe haber además unas características especiales Ujú. y una preparación determinada que tienes también que hacer, ¿no? Mm. Para ser coach. Entonces, bueno, háblanos un poco de esto, porque todo el mundo quiere ser coach y cómo haces, o sea, y habrá un filtro, ¿no? Sí. Además de por el cual hay que pasar para ser realmente un Mm. coach. Exacto, bueno, son muchos temas. Vamos a empezar por esa frase que me encanta porque es así, ¿no? Y esa creencia de todo el mundo es coach. Mm, Y realmente no creo que todo el mundo sea coach. De hecho, habrá en España unos 3.000 coaches, que si lo piensas, no he mirado cuántos psicólogos hay o cuántos abogados, pero seguro que muchísimo más. Pero sí que vemos que hay esa sensación de que todo el mundo quiere ser coach o que, por ejemplo, personas que cambian de trabajo quieren ser coaches. Entonces, yo lo que creo es que sí que está habiendo una expansión de esta profesión, que ya hubo un boom en 2008, alrededor de 2008, pero que se ha centrado sobre todo en coaching ejecutivo, es decir, los coaches que se formaban principalmente iban dirigidos a empresa, y ahora está habiendo una evolución, una expansión, entonces cada vez más empresas, pero también cada vez más particulares piden, ¿no? Demandan estos servicios para trabajar habilidades, para trabajar liderazgos, para hacer cambios, ¿no? Para conseguir ciertos objetivos en su vida. Entonces, sí que ha habido una expansión y sí que ha habido un incremento de coaches. Ahora, como digo, en España hay unos 3.000 y somos el segundo país europeo después de Reino Unido. Entonces sí que ha habido una expansión de esta profesión. Y yo lo que creo también es que, por ejemplo, la pandemia en este sentido ha ayudado mucho o ha influido mucho. Creo que cada vez hay un incremento de interés por el autoconocimiento y el desarrollo personal. Cada vez más personas se han interesado por ese tema en ellas mismas, ¿no? Han empezado a leer más, a escuchar más y de ahí a formarse, ¿no? Entonces, antes quizá la formación iba más a través de las empresas, ¿no? Formaban al personal de recursos humanos, luego había otras personas que sí que querían, ¿no? Que querían ayudar a los demás y se formaban como coaches, pero yo creo que ahora ese despertar, ese mayor interés por el autoconocimiento y por mejorar al final, por conseguir un mayor bienestar, ha hecho que más personas se formen como coaches. Y creo que el coaching, ¿no? Tiene un impacto en nuestras vidas cuando nos formamos normalmente, dependiendo de la formación. También haces un trabajo interior y cuando ves el impacto que el coaching tiene, muchas personas escuchan como esa llamada, ¿no? Como es esto es realmente a lo que yo me quiero dedicar o esto que yo he vivido, mis propias carnes, ¿no? Quiero hacer que otras personas lo vivan. Y creo que eso es lo que se ha desarrollado en los últimos años, este crecimiento de mayor interés por nosotros mismos y en consecuencia por llevar esto a otras personas. Yo creo que esto es lo que ha habido y creo que también el coaching está más presente en los medios de alguna manera. Eso a veces lleva a equivocación de lo que hacemos, pero sí que es una profesión que se está dando más a conocer. Ya te digo, eso no siempre tiene un impacto positivo en nuestra profesión, pero sí que está viendo y por eso esa frase, ¿no? De todo el mundo es coach o todo el mundo quiere ser coach. Sí.
Exacto. ¿Y quién puede ser coach, no? Porque por lo que Sí. veo, pues, claro, es un acompañamiento además que haces a esa Mm, persona, ¿no? mm. En determinadas actividades o en determinadas áreas, ¿no? Pero no todo el mundo puede ser coach. Me imagino que tienes que tener unas habilidades Sí. específicas. Sí, exacto. Y aquí me voy más a la parte más formal. Un coach se tiene que formar y para eso hay muchos tipos de escuela, pero sí que hay una entidad, bueno, hay varias entidades, varias asociaciones, pero voy a empezar por la internacional, que es quizá la más conocida, que es ICF, International Coaching Federation, que es la que, digamos, estipula cuáles son esas habilidades, esas competencias que es lo que determina esta entidad, y por lo tanto el coach ha de tener esas competencias y por lo tanto las escuelas que ICF certifica valida que esas competencias se desarrollen. Entonces, para empezar, para mí un coach ha de estar formado en una escuela que al menos esté certificada o que dé una garantía, ¿vale? Y dentro de esas garantías, una de las principales características deberían ser la práctica, porque el coaching es mucha práctica. Hay cierta teoría que se ha de conocer y aprender, pero sobre todo es muy importante pasar a la acción y practicar. Entonces, sí, por un lado el coach ha de formarse y después hay diversos tipos de acreditación que llamamos, ¿vale? Por ejemplo, ICF tiene una acreditación, tiene 3 acreditaciones, ACC, PCC y MCC. ACC, que es la más básica, requiere 100 horas de coaching y además con clientes reales, que llama 75% de esas horas han de ser remuneradas. Por lo tanto, ya no vale una práctica entre compañeros o una práctica gratuita, sino que ya se requiere. Y 100 horas suena poco, pero realmente 100 horas es bastante y ya requiere una práctica y un desarrollo de ciertas habilidades también, como pueden ser la venta de tus servicios, ¿no? Porque para conseguir un cliente que te pague, en cierto modo, ya tienes que estar vendiendo tus servicios. Entonces, este es uno de los primeros requisitos para ser coach acreditado por ICF. Pero el segundo requisito, que también es muy importante, es la supervisión. Es decir, tu práctica de coaching la supervisa un coach que evidentemente también tiene unas competencias y él ve que funciona bien en tu práctica y que no funciona bien y has de mejorar. Y se encarga de revisar que en tu práctica de coaching se cumplen esas competencias que pide ICF. Por lo tanto, necesitamos práctica, supervisión de esa práctica y luego ICF lo que hace es un examen de una sesión, ¿vale? Tú envías una sesión, entonces revisa que esas competencias están efectivamente en ese ejemplo de esa sesión y también te hace un examen de test, digamos, en las que también te evalúa esas competencias y también la ética, el código ético que ha de tener un coach. Entonces, digamos que esos son los requisitos: práctica, supervisión y también ciertos conocimientos y tener claro cuál es esta ética que ha de seguir el coach. Claro, y cualquier, o sea, puedes tener cualquier, a ver, yo por ejemplo veo coach oncológico, Mm, coach psicólogos que son sí, coach, no, sí, etcétera. O sea, cualquier profesión se presta a que tú puedas ser coach dentro de esa profesión. sí, es decir, tú te formas como coach y después puedes especializarte, ¿vale? Mm, Aquí, claro, la especialización hay diferentes tipos, ¿vale? Voy a decir cuál es, por ejemplo, una clasificación sencilla de lo que puede ser un coach, ¿vale? Un coach, hay life coaching, coaching de vida, coaching ejecutivo y coaching de equipos, ¿vale? Como una clasificación inicial. El life coach es el que es contratado por un particular, ¿vale? Que quiere trabajar un tema, que puede ser profesional o no profesional. Puede ser un coach familiar, entonces se dedica a trabajar coaching de familia, un coach para adolescentes, un coach educativo, pero digamos que todo eso se englobaría dentro de lo que es un life coach o un coach de vida que es contratado por un particular para trabajar un tema personal o profesional, ¿vale? Pero es contratado directamente por el particular. Después tenemos el coach ejecutivo, que es contratado por una empresa. Y ahí puede ser, lo normal es que trabaje un tema relacionado con su puesto, pero también puede trabajar un tema personal, ¿vale? Pero la diferencia es que el coach está contratado
por la empresa, y eso tiene unas implicaciones. Y luego el coach de equipos, que evidentemente no hace coaching a una persona, sino que hace coaching a un equipo. Entonces su cliente es el equipo en sí, no las personas ni siquiera individualmente, sino el equipo en sí. Eso puede ser una clasificación. Evidentemente, tú como coach ejecutivo o como coach life coach te puedes especializar dependiendo del cliente. Entonces, como te digo, ¿no? Pues, o puedes especializarte por el tema. Puede ser un coach de comunicación, o un coach, o sea, para mejorar tu comunicación, un coach para hablar en público, un coach para gestionar tu tiempo. Vale, esto sería como temáticos. O, como te decía antes, coach de familias, coach de niños y adolescentes, coach deportivo también. Hay coaches que acompañan y hay diferencia. Hay un entrenador y hay un coach deportivo que les acompaña a desarrollar otras habilidades, lo que llaman los soft skills, ¿no? Más esas habilidades, ¿no? No ya cómo jugar o cómo realizar determinados tipos de jugadas, ¿no? Sino más la parte interna, cómo colaborar entre ellos, etcétera, etcétera. Espero haberlo explicado, pero No, no, digamos que perfecto. sí, que cualquiera con cualquier profesión puede llegar a ser coach si lo decide así. Quiere decir que todos y todas deberíamos tener un coach o una coach en nuestra vida, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que cualquier persona en cualquier momento estoy segura de que ha querido hacer un cambio en su vida o que ha tenido un objetivo a conseguir, ¿no? Y es verdad que ¿no? El punto de vista de los coaches es que cualquier persona es creativa por naturaleza y está llena de recursos, con lo cual nosotros lo único que hacemos es acompañar a esa persona para que consiga el objetivo, para que vea los recursos, para que descubra qué le está impidiendo conseguir ese objetivo, pero al final la acompañamos, es en paralelo. Y nosotros no le aconsejamos qué tiene que hacer para conseguir ese objetivo, sino que vamos poniendo luz en eso que ya tiene o que puede desarrollar, en qué le puede impedir para al final desarrollar un plan de acción. Claro. Entonces, cualquier persona puede conseguir su objetivo. Digamos que un coach facilita la consecución de ese objetivo. Probablemente lo haga más rápido. Lo haga más rápido, de forma más tranquila, probablemente sin tantos tropezones. Porque ponemos luz en cosas que puede ser que una persona no vea de forma fácil. Pero yo creo que cualquier persona durante su vida eso ha realizado un cambio importante, ha querido conseguir un objetivo y un coach le puede facilitar eso. Y otra cuestión que es lo que yo comentaba al principio, que es simplemente es explorar quiénes somos, ¿no? Explorar cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestras habilidades, nuestros valores, nuestro propósito. Eso también para eso también puede acompañarte un coach, ¿no? Ese autoconocimiento que es, bueno, muy importante, yo creo, para al final nuestro bienestar, para ser más felices. Sí, y para todo, ¿no? Tanto en la vida Mm, personal como si emprendes, como en tu vida totalmente, profesional dentro de una empresa, etcétera. Ahora, tú te totalmente. enfocas en apoyar a coaches a crear sus negocios de coaching sostenibles, ¿no? Sí. Entonces, y no morir en el intento, ¿no? ¿Cómo apoyas? ¿En qué momento tú dices como coach, bueno, ya tengo que realmente darle una forma a esto, tiene que ser un negocio? Mm, ¿Cómo tú apoyas a estas personas o cómo o qué tips tú les das mm, para hacer las cosas de manera en que tu negocio sea sostenible y no mueras en ese intento, ¿no? mm. Pues mira, justamente con lo que comentábamos antes, ¿no? Partiendo de quiénes son y qué quieren para ellos. Porque para mí, yo me formé en Barcelona Activa aquí y tuve una profesora de la parte financiera que yo pensaba, bueno, yo vengo de finanzas, pero ella dijo una frase que se me quedó grabada y que para mí es la que intento también que desarrollen, ¿no? Los coaches con los que trabajo. Y es que un proyecto sostenible, un negocio sostenible, es el que sostiene la vida que quieres para ti. Entonces, claro, primero tienes que ver qué vida quieres para ti y luego desarrollar el proyecto que lo consiga. Por lo tanto, empezamos por el autoconocimiento. ¿Quién eres? ¿Y qué es lo que quieres para ti? Y a partir de ahí ya creamos ese negocio que sostenga eso. Porque si no, muchas veces empezamos la casa por el tejado. Y muchas veces lo que hacemos es compararnos. Vale, ese tiene eso. Entonces, bueno, pues yo voy allí. Pero es que ese o esa
tienen otra vida y quieren otras cosas, tienen otros objetivos, no tienen las mismas condiciones, ni son iguales que tú. Por lo tanto, hemos de partir de nosotros, hemos de partir de quienes somos, ¿no? Viendo muy bien qué nos ha traído aquí, a este momento, cuál es nuestra historia de vida y eso, ¿no? Al final, cuáles son nuestras cualidades, nuestros talentos, nuestros valores, porque para mí eso es lo que sostiene un negocio. Esos pilares son los que sostienen el negocio. El propósito, tener claro cuál es el propósito en mi vida, qué es lo que quiero, ¿no? ¿Para qué quiero trascender en este mundo? ¿Qué quiero para la sociedad? Porque al final eso es lo que baja en cascada todo lo demás. Entonces, cuando ya tienes esos fundamentos, ¿no? Esos fundamentos bien firmes, ahí puedes construir realmente una casa que se sostenga, porque está alineada a lo que eres y a lo que quieres. Entonces, Tienes que para mí ser es tu lo propio básico. coach también. Exacto. Sí, sí, total, por supuesto. Exacto. Por supuesto, sí, 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 sí. Entonces eso es, y el no morir en el intento es porque muchas veces nos marcamos unos ritmos o nos marcamos unas estrategias que no están alineadas tampoco a lo que somos, ¿no? Pues hay tendencias en el mercado, evidentemente, ¿no? Y hay que tenerlas en cuenta, pero si nos olvidamos de nosotros mismos, vamos a ir arrastrando una gran piedra en vez de ir de forma fluida. Entonces, para mí, algo que no morir en el intento es tener en cuenta tus ritmos y también qué es lo que está alineado contigo. Porque si hay cosas que no están alineadas contigo, las vas a hacer, pero no te van a funcionar, te va a costar muchísimo hacerlas y realmente no vas a hacer algo sostenible y vas a morir en el intento al final porque te va a costar tanto. Y hemos de pensar que estamos emprendiendo y emprender significa crear algo desde cero, crear algo que es nuestro. No estamos trabajando por cuenta ajena en un puesto que está definido, en una empresa que está definida, sino que estamos creando algo desde cero. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de crear eso que va con nosotros, que esté alineado. No sé, es mi punto de vista y es lo que yo intento perseguir tanto para mí como para los coaches que trabajan para mí. Y Pati, ¿cómo decidiste un día, dijiste, bueno, quiero ser coach? Cuéntanos un poco. Pues te cuento un poco, esto viene no viene de muy lejos. Yo no estaba nada metida en el mundo del desarrollo personal y a través de esto, estaba trabajando en una multinacional y en 2014 hice una formación para mandos intermedios y había un módulo de coaching para liderazgo. Y a mí ya en ese momento ya fue como se me encendió una luz. Dije, madre mía, pero es que esto es maravilloso, esta perspectiva, ya no para trabajar como coach, sino es una perspectiva de cómo yo me relaciono con los demás. Era una persona muy directiva, que tenía muy claras las cosas, que siempre decía lo que había que hacer, ¿no? Y por un lado, ¿no? Porque luego tenía mis compañeros de la empresa que me decían, ostras, esto está muy relacionado con cómo tú haces las cosas. Pero bueno, en cierto modo yo me veía como muy mandona, ¿no? En este sentido. Y vi que el coaching, claro, era otra manera de ver realmente a las personas y de relacionarme con ellas. Entonces, ese fue el primer clic y se quedó ahí, ¿no? Y bueno, quería profundizar más en el tema, pero bueno, pasó el tiempo y no fue hasta 2017 que yo empiezo a meterme en el mundo más del desarrollo personal y a aprender ciertas cosas y a querer un cambio en mi vida. Digamos que estaba necesitando un cambio sobre todo profesional y, y empiezo ya a trabajar en ello, digamos, a ver cómo hacerlo porque no era fácil, etcétera. Y ahí fue cuando decido que más que un cambio profesional lo que necesito es parar. Incluso ya mi salud se había resentido, tuve una pequeña depresión, eh, digamos que ya había algo en mí que estaba diciendo hasta aquí. En 2018 dejo la empresa para la que estaba trabajando y ahí realmente no tenía muy claro hacia dónde dirigirme. Sabía que quería parar, dedicar un tiempo precisamente a eso, ¿no? ¿A qué quiero yo para mí? ¿Quién soy y qué quiero yo para mí? Tenía muchas ideas, muchas cosas que me gustaban, el coaching estaba ahí y dedico unos meses simplemente, bueno, pues intentar no hacer nada, que eso me costó mucho porque soy una persona muy inquieta, pero bueno, fui probando diversas cosas y ahí es cuando decido formarme. Decido formarme, hice también un máster de desarrollo personal en el que fui viendo diferentes técnicas, diferentes formas de
de profundizar en una persona, de acompañarla, y de todas la verdad que el coaching fue la que más me gustó. Entonces, bueno, decidí formarme como coach y acabo la formación en 2019 y cuando acabo la formación digo, va muy bien, me voy a certificar, no me voy a acreditar por ICF, entonces empiezo a trabajar con clientes, pero yo veía que el 1 a 1 me gustaba, pero no era lo que me llenaba 100%. No era eso que decía, ostras, es que yo esto lo tengo que combinar con más cosas, con más pasiones que tengo, porque solo esto no puede ser. Y entonces estaba siendo coach ya, o sea, ya estaba trabajando con clientes, pero quería algo más. Y en enero, creo recordar, en enero del 2020, formaba parte de una asociación de impresoras, de una comunidad de emprendedoras, que se llamaba Yo Emprendedora, y participo en un mastermind. Claro, un mastermind realmente es como una sesión de coaching, pero es grupal. Y a mí eso me apasionó. O sea, salí de allí con energía, buen rollo, con acciones claras, con claridad. Y dije, vale, esto lo tengo que llevar yo, esto lo tengo que hacer. Lo tengo que llevar, pensé en mis compañeros coaches, ¿no? Porque digamos que en ese entorno era con los que yo podía probar. Y es lo que empecé a hacer. Investigué más sobre los masterminds y empecé con mis compañeros coaches. Y la verdad es que disfrutamos tanto. Yo me lo pasé muy bien. Me encantó liderar esas sesiones y los resultados fueron tan buenos que ahí fue cuando se empezó a gestar vale, yo quiero ser coach, pero además quiero acompañar a grupos de personas. Entonces ahí empecé ya a darle forma a lo que sería mi negocio al final, ¿no? Y como empecé con mis compañeros coaches, pues de ahí surgió el ser coach de coaches, ¿no? Y acompañar a otros coaches precisamente a que consiguieran sus objetivos. Y así digamos que fue donde se empezó a desarrollar todo lo que es ahora mi proyecto. Qué bueno. Y además que tienes un club de coaches, ¿no? Sí, ¿Qué, sí. qué hacéis allí en ese club y quién puede formar parte y cómo? Vale, pues eso es un club, sí, es digamos una membresía y sobre todo mi objetivo es que seamos una comunidad. Cuando terminas la formación, yo me sentí sola y perdida, pero es que cuando digo esto, todos los coaches con los que hablo que terminan la formación, prácticamente todos acaban solos y perdidos. Solos en el sentido de que no tienen un entorno con quien compartir. Pues todo lo que está siendo para ellos, todos los retos que tienen. Y necesitan ese entorno de compartir, pues eso, todo lo que le está pasando, tanto las cosas positivas como las cosas negativas. Y eso no es el club, sobre todo quiere acompañarte. Y también el hecho de estar perdido es porque la mayoría no saben qué hacer. Vale, quiero llegar aquí, pero no tengo ni idea por dónde empezar. Entonces mis dos objetivos es precisamente cubrir esas dos necesidades. El que no te sientas solo, el tener un entorno de pares con el que compartir experiencias, aprender de esas experiencias y además aportar también conocimiento para ir dando pasos. Ese digamos que es el objetivo de todo lo que yo hago, pero sobre todo del club. Y hay coaches que ya llevan 2 o 3 años, pero sobre todo es para aquellas personas que se acaban de formar y quieren un entorno en el que puedan compartir y seguir aprendiendo. Practicamos coaching, tenemos siempre una sesión de coaching o una sesión de supervisión o bien una masterclass de algún tema concreto, ¿no? Alguna otra metodología para seguir aportando herramientas. Y después también tenemos otro evento relacionado con emprender, ¿no? Que suelen ser píldoras muy concretas o en redes o en diferenciación de marca o yo qué sé, sí, varios temas relacionados con el emprendimiento. Claro. Para Claro. cubrir los distintos ángulos, las distintas necesidades, sobre todo cuando comienzas. Claro. Ahora, bueno, pronto vas a dictar, a dar un mastermind, ¿no? Sí. Bueno, dirigido solamente para consultoras visionarias, ¿no? Sí. Y es un mastermind que está además relacionado con ese trabajo en equipo. Cuéntame cómo es, bueno, ya me mencionaste un poco cómo es un mastermind, pero sé que tienen que ir con un reto, ¿no? ¿Cómo se trabaja entre quienes asisten a ese mastermind y qué es lo que se llevan?
Mm. El mastermind, digamos que es una estructura, es una forma de trabajar y cada mastermind puede tener distintas formas, ¿no? de trabajar precisamente ese objetivo. La forma en la que normalmente claro, un grupo de mastermind normalmente tiene una continuidad, es decir, te ves, nosotros por ejemplo cuando hacíamos los coaches nos reuníamos cada 2 semanas, entonces, ¿no? Cada uno tenía su objetivo y cada semana íbamos enfocándolo de diferentes maneras. Pero cuando es una sesión así individual, es un poco como digo, como una sesión de coaching. Entonces, efectivamente, cada persona viene con su reto, ¿no? Con eso que quiere conseguir. Yo normalmente le digo ¿qué es eso que estás queriendo conseguir ahora y que no puedes, ¿no? O sea, al final ese reto que no estás pudiendo alcanzar. Y se comparte inicialmente, entonces cada uno comparte su reto y los demás compartimos experiencias, compartimos recursos. Claro, nosotros como somos coaches aprovechamos, ¿no? Y empezamos a hacer preguntas o trabajamos las perspectivas, pero eso seguramente surge también entre no coaches, ¿no? Eso que no te ha quedado claro. Entonces, la persona empieza a ver su reto desde otros lugares, ¿no? Y al final un mastermind lo que es cuando un grupo de mentes se juntan, se crea otra mente superior, un mastermind, y desde ahí todo se ve diferente. Surgen ideas nuevas, como digo, perspectivas nuevas y luego recursos, porque las personas normalmente también comparten su experiencia sobre ese tema. Entonces, con todas esas visiones, con todas esas perspectivas, la persona adquiere un conocimiento y un aprendizaje que le va a permitir tomar una acción diferente a la que hubiera tomado sin toda esa información. Ese es el objetivo, es que la persona obtenga información diferente, esté en otro lugar o pueda ver su reto desde otro lugar para tomar una acción que seguramente antes no hubiera podido tomar. Entonces, el objetivo es ese y de esta forma se trabaja en el Mastermind. Claro, qué bueno eso, ¿no? Porque es que además también no sabemos todo, ¿no? Y siempre pues el apoyo de otras personas o que han pasado por la misma situación o que son expertas en en ayudar, en apoyar esa situación, pues siempre es necesario. Y sobre todo yo creo que ahora hay como que un boom, por así decirlo también, pero de comunidades, de pertenecer a Mm, comunidades en donde busquemos ese apoyo, ¿no? Entonces me mm, parece bien interesante. mm. Algunos consejos para mujeres emprendedoras. Pues yo creo que en línea con todo lo que hemos comentado si todo el mundo necesitamos conocernos, las emprendedoras todavía más. Todavía más. O sea, yo lo que diría es, trabaja tu autoconocimiento, tu mentalidad, porque todas tenemos que, incluso nosotros los coaches, también tenemos creencias limitantes, esos pensamientos que a veces nos obstaculizan. Entonces, trabajar esa mentalidad es fundamental. Yo creo que al principio sobre todo, pero esto no se acaba, siempre hay algo que trabajar. Emprender y generar un negocio es algo que es un proceso de desarrollo personal que ni en la mejor escuela. Mm. Entonces, trabaja tu autoconocimiento y tu mentalidad. Ten muy claro cuál es tu propósito y también ese para qué. Muchas veces yo es una de las primeras preguntas que hago a los coaches es, vale, ¿para qué quieres emprender? Porque igual no te lo has planteado nunca, ¿no? ¿Qué va a cambiar en tu vida? Y eso te puede dar muchísimas pistas. Y también te puede decir, ostras, pues que me hago cuenta de que igual esto no es para mí, ¿no? Porque para lo que quiero, pues igual lo puedo conseguir de otra manera. Entonces, autoconocimiento, mentalidad, tener muy claro tu propósito y tus valores y para qué quieres emprender. Y yo creo que esto ya lo facilita, pero sobre todo el no compararse, en crear realmente el negocio, el emprendimiento que sostiene esa vida que quieres para ti, no la vida que tiene el de al lado. Es qué quieres para ti. Si tú tienes hijos o no tienes hijos, si te gusta viajar, si no te gusta viajar, todo esto es fundamental tenerlo en cuenta para al final crear, desarrollar el emprendimiento que tú quieres. Porque eso va a determinar las características de ese emprendimiento y no es igual para unos y para otros. Por mucho también que ahora lo que predomine sea esto. Es decir, hay que tener muy claro qué es lo que concuerda conmigo y qué es lo que está alineado a lo que yo soy. Estos serían mis consejos básicos para las mujeres emprendedoras.